Buenos días y vence hoy, vence mañana y vence siempre. Soy el apóstol Jorge Freire del Ministerio Internacional Abundant Life. Quiero hoy hablar de esta palabra. Todos los viernes a esta hora estamos impartiendo esta palabra precisamente para que usted se alimente, porque la palabra es espíritu y es vida. La palabra de Dios, no la palabra de un hombre, la palabra de Dios. Y quiero que usted hoy tengan pendiente esta palabra, que son 15 minutos, quizás 16, pero que vas a estar concentrado a recibirlo para que tú al escuchar puedas hablar como Dios habla. Porque uno de la manera que habla es de acuerdo a lo que escucha. Es por eso que uno aprende a hablar. Y en el reino de Dios nos enseñaron a hablar. En el reino de Dios Jesús nos enseñó a hablar. Cómo hemos hablar, cómo hemos actuar, cómo hemos bendecir y no maldecir. Cómo debemos nosotros de amar y no odiar. Debemos de perdonar. Así que, amigos, quiero hoy, Marcos capítulo 16, en el verso 14, dice: finalmente desapareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Mire, dos cosas: incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo, que es lo que estamos haciendo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio, la buena noticia, a toda criatura. Usted que está ahí, a toda criatura. Y el que creyere, si usted cree y si fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo más difícil para una persona? ¿Creer o no creer? Todos creemos. Lo importante es creer en la verdadera fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Amigo, Él es el reino de Dios que lo estableció en esta tierra. Y hay dos reinos: el reino de las tinieblas, de la oscuridad, y está el reino de Dios, el de la luz. Entonces, cuando tú estás en oscuridad, estás tropezando, odiando, peleando, confesando mal, hablando mal. Todas estas cosas pasan: pleitos, contienda, brujería, hechicería, adulterio, fornicación, una cantidad de cosas que tienen que ver con todas las tinieblas. Cuando empezamos a caminar en el reino de Dios, empezamos a amar, a perdonar, a no vivir en odio, amargura ni resentimiento. Empezamos a confesar bien, a bendecir, a amar continuamente. Esa es una cultura. Como cuando tú aprendes a hablar un idioma, tú estás. Si vives en los Estados Unidos, pues tú aprendes a hablar el idioma. Si no aprendes el idioma, entonces tienes dificultad para comunicarte con las personas. No te puedes comunicar con tal, tienes que alguna persona que hable español para poder hablar. Pero si tú conoces los dos, el idioma inglés y el español, pues tú puedes manejar. Pero el sistema donde tú estás es que tú aprendes el idioma donde tú te encuentras. Entonces aprendemos el idioma de Dios, que es amar, perdonar, no odiar, no vivir en resentimiento, ni en pleito, ni en contienda, ni peleando con todo el mundo, ni estar continuamente sospechando de la gente. No, tienes que vivir una vida de reino, porque el reino de Dios es un reino que es inconmovible. Puedes tocar, tumbar, lo que sea, mientras que estés en el reino de Dios no pasa nada, absolutamente. Entonces quiero que mire lo que dice aquí, porque esto es importante, amigo. En el versículo 17 de Marcos 16 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Quiere decir que cuando tú crees, las señales te siguen a ti. No es que tú buscas señales, no. Cuando tú crees, estas señales te seguirán. Que si te maldicen, tú bendices. La señal de la bendición te va a caer. Si te odian, tú amas. La bendición, el amor de Dios va a caer sobre tu vida continuamente. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, tipología de demonios. Y si vivieres cosas mortíferas, puedes comer cualquier comida, y tú tienes que orar y presentarla delante de Dios para que esa comida sea bendecida por Dios. Entonces, a veces comemos cosas en la calle y nos cae mal precisamente porque no le damos delante de Dios, porque el mundo espiritual está así. No sabes qué pasó con esa cocina, que en qué momento se dañó, ni siquiera se han dado cuenta que cayó algún animal, qué sé yo, algo. Pero no importa que haya caído, si tú no sabes, tú oras y Dios sí sabe, y quita todo y remueve todas esas virosis, todas estas cosas que ponen ahí, venenos y cosas que ponen alrededor, para precisamente para que el enemigo
trata de enfermar a la gente poniendo venenos, poniendo cosas así, que se dañen una cosa, que dañe otra, y una cosita se llena de gusano. Entonces cuando viene te lo come y no te das cuenta que son microscópicos. Entonces, amigo, aquí dice, y si bebieres cosas mortíferas no les hará daño. Eso, los enfermos pondrán las manos y sanarán. Eso tenemos que creerlo. Ahorita voy a poner las manos sobre ti, tú las vas a poner sobre el televisor y tú vas a recibir sanidad y tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Así que otra parte que quiero que tú entiendas y recibas es que en Lucas capítulo 10, verso 19 dice, he aquí doy potestad. O sea, es el derecho de usar su poder. Lucas 19 dice, he aquí doy potestad de enviar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mira cómo el Señor, solamente creyendo, viviendo para Él, vamos a tener una vida totalmente diferente. Vamos a tener obstáculos, sí, pero vamos a tener la victoria. Vamos a tener problemas, sí, pero vamos a tener la victoria. Vamos a tener rechazo de la gente, muchas cosas van a pasar en tu vida, pero una cosa es pasarlos sin Dios y otra es pasarlos con Dios. Así que cuando dice bienaventurado soy cuando por mi causa vituperen, digan toda clase de mal, mintiendo, gócense y alegre porque grande es nuestro galardón en el reino de los cielos. Así que en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vienen cosas mortíferas no nos hará daño. Así que pon las manos sobre tu cuerpo, pon las manos sobre todas las cosas que tú estás haciendo. Si tú observas, la mayoría de cosas tú las haces con las manos, no con los pies. Y aquí las manos están completas, tienen 5 dedos, gracias a Dios por esos 5 dedos en cada mano, porque cada uno tiene una función. Y esa función acompaña al dedo más fuerte que es el pulgar. Y el bueno, si el pulgar no lo tiene, esto no tiene la fuerza necesaria. Así que tiene una función muy importante. Dale gracias a Dios que tienes las manos completas. Y si no tienes los dedos completos en tus manos, pues yo te digo algo. Dios en estos tiempos va a lograr hacer tantas cosas que los que creen que dedos van a salir a las personas. Yo lo creo porque estos señales seguirán a los que creen. Así que otra de las cosas que quiero que tú tengas en cuenta hoy precisamente es que tú tienes que aprender este idioma. No te dejes gobernar por el idioma de afuera, ese idioma de odio, de amargura, porque cada vez que tú escuchas eso alrededor, eso es lo que tú hablas, lo estás repitiendo. Pero cuando tú empiezas a meditar en la palabra del Señor, te vas a ver totalmente diferente cómo es que funciona ese reino. ¿Y cómo que funciona? Es que de qué funciona. Porque todo lo que está aquí es efímero y temporal. Pero los que hemos creído en la palabra, los que hemos creído en esa palabra permanece para siempre. Él dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Quédate con esa palabra. Cielo y tierra va a pasar en este mundo, pero la palabra va a permanecer. Y la palabra de Jesús en Juan 1:1 dice que en principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que créelo que Él es el único Señor, el único Salvador, sanador. Él vino a establecer un reino en tu vida, cada uno que nosotros recibimos nuestra vida, empieza a reinar. Déjalo que reine en tu vida, porque como tú reinas, tú puedes guiar a los demás, porque el reino de Dios parece que va a haber un despotismo. No, ese despotismo que se ve allá afuera es diferente al reino de Dios, porque el que Dios establece como si fuera un déspota que lo ponen allá afuera, es que Dios dice, esto es lo que tienes que hacer como rey. Eso te beneficia a ti, eso te satisface, te goza, te alegra, porque allá te dice odia y él dice ama y perdona. Entonces ese es el sistema. Entonces no mantengas ese espíritu de odio, de amargura, de resentimientos, de pleitos, de contienda, de brujería, de pelear, de empujar. No, vence al mal con el bien. Es que es literal lo que dice. Cuando ese gobierno de Dios empieza en tu vida, la gente empieza a decir cosas, lo que quieras, ya no te va a afectar. Porque ya tú eres parte del reino de Dios. ¿Y cómo vas a confesar? Mira esta palabra que tú vas a empezar a confesar en tu vida. Tú puedes decir, mi relación con las personas son excelentes, totalmente excelentes. Tú puedes decir, soy una persona innovadora y creativa. Tengo ideas brillantes para el presente, para el futuro. Mi sabiduría no es la sabiduría del hombre, mi sabiduría es la sabiduría de Dios. Es pura,
es pacífica, sin hipocresía. Di, no soy un rebelde. La rebeldía no tiene cabida en mí. Soy una persona pacífica. Seré testigo de la sabiduría de Dios en mi vida para hacer negocios, para que la sabiduría de Dios fluya por todos lugares. Recibes la bendición cuando la sabiduría de Dios empiece a fluir sobre todo lugar donde tú vayas. Es como cuando tú estás pasando y tienes bastante perfume, todo el mundo sabe que pasaste por el perfume que lleva. Uy, qué perfume rico, ¿ves? Pero cuando una persona está así, cerrada, amargada, todo el tiempo así, aleja hasta las mismas familias. Así que, amigo, puedes confesar otra palabra que puedes decir: por la mañana mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es lo que hacía el rey David. O sea, diga conmigo y involúcrese: soy una persona excelente, me involucro en la sabiduría de Dios y no en la ignorancia. Me he preparado con la sabiduría de Dios como la que Dios le dio a Salomón, confiésalo. Dice, la locura y la tontería no es parte de mi vida. La locura y la tontería está muy lejos de mí. Yo soy un líder, confiese, porque tengo sabiduría para liderar, tengo sabiduría para poder guiar. Mi cerebro no es un cerebro de fracaso. Mi cerebro es un cerebro donde hay el potencial de Dios, porque tengo la mente de Cristo para hablar conforme a Cristo Jesús. Mis malos pensamientos cada día se van reduciendo para que entren los buenos pensamientos de Dios. Mi cultura no es la cultura de odio, de amargura ni de pleito. Mi cultura es una cultura de amor, de perdón, de restauración. Esa es mi cultura. Y cuando tú estás confesando todo eso continuamente, la bendición de Dios, el reino de Dios empieza a establecerse sobre tu vida. Tú puedes decir: soy una persona íntegra, leal, confesarlo, soy íntegro, fiel. Eso es importante. Cuando tú estás confesando, la atmósfera empieza a cambiar en tu vida. No es una muerte de enfermedad, de muerte, de amargura, de esto, que me voy a morir, que estoy en depresión. Todos estos pensamientos que generan el enemigo lo hace confesar en tu boca, y cuando tú confiesas eso, la atmósfera empieza a cambiar, pero una atmósfera mala, terrible, de miedo, de temores, de angustia, de inseguridades. Por eso la gente grita, hace todo por la inseguridad que tiene. El Señor nunca grita, el Señor ordena. Cuando usted ordena, eso olvida. Usted no va a un restaurante a gritar, usted le dan la carta y usted ordena y viene. Usted no tiene que gritar, me das esto. No, se ordena. Por eso se llama orden. Y el Señor nos da ese como reino, como hijo de Dios, nos da esa autoridad de ordenar. Por eso el centurión romano dijo eso: yo sé que tú eres un hombre que tienes autoridad, porque yo también soy hombre que estoy bajo autoridad. Digo, aquel ven y viene, aquel ves y va. O sea que di la palabra a Jesús y sé que mi siervo sanará. Ese identificó inmediatamente el don de orden, del mando, del reino, y lo veía. Jesús decretaba y llegaba inmediatamente. Decía: sé sano, sé libre. Inmediatamente eran sanados, eran libres. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en él. Y ahora él dice: yo les asigno un reino a ustedes como mi Padre me lo asignó a mí. Así que diga conmigo: mis pensamientos no son pensamientos de muerte, no son pensamientos de miedo, de enfermedad, de pobreza, de ruina. En mi boca hay un milagro, en mi boca hay sanidad, en mi boca hay salud, hay progreso, hay luz, hay avance. En mi boca está todo lo que Dios quiere que yo establezca en esta tierra. Son semillas, son vida. Eso es lo que digo. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, no son palabras de muerte. Por eso cuando algo estaba muerto, Jesús hablaba y resucitaba. Entonces tú eres la imagen de Dios, tú estás representando el reino de Dios, y como representas el reino de Dios, tú tienes que empezar a llamar las cosas que no son como si fuese, hablar vida y no muerte, porque ese es lo que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros, a darle vida a los que están muertos. Todas las personas que están por la calle, gente que está en el trabajo, que no conocen a Jesús, están muertas espiritualmente. Cuando nacen de nuevo, empiezan a hablar totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se establece en su vida. Así que, pueblo de Dios, te enseño esta para que puedas compartirle a otros esta palabra. Mira esto que voy a hablar aquí. Puedes confesar: mi negocio prospera de acuerdo a la cultura del reino.
Mi empresa funciona de acuerdo a la cultura del reino. Soy una persona esforzada y valiente, no soy una persona cobarde. Tengo la luz de Jesús, no tengo tinieblas, no soy oscuridad, no soy alguien que vive en terror y en miedo. Me puedo asustar, pero el susto no me controla porque tengo la paz de Cristo. Dice que la gloria del Señor es mi retaguardia, así que tú estás completamente seguro. Diga, soy un hombre próspero con mi familia, soy un hombre bendecido y prosperado con Dios. Soy un hombre de reino, tengo una mentalidad de reino, y la mentalidad de reino no es simplemente alguien que dice, no, yo voy a hacerlo, yo voy a hacer. No, la mentalidad del reino es alguien que puede expresar esa bendición y declarar y confesar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta, y esa voluntad de Dios es tan perfecta que en tu vida y en mi vida va a funcionar continuamente. Así que, amigo, hoy quiero terminar con esta parte para que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida. Puedo orar por ti. Primero tienes que abrir tu corazón y creer esta palabra que Jesús dijo. Entonces puedes confesar a Jesús como Señor y Salvador, que se establezca el reino de Dios en tu vida. Dile conmigo: Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra, dame la sabiduría y dame el poder para poder entregar mi vida a ti. Díselo de corazón. Te abro las puertas de mi corazón para que seas tú el que me gobiernes, para que seas tú el que puedas reinar en mi vida, y no la enfermedad, no la depresión, no el oprobio, no la maldad, no el odio, no el resentimiento, sino el amor, el perdón, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Dile gracias. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, una vez más te digo. Dile gracias te damos, Señor. Una vez más te digo gracias te damos. Una vez más te digo amén y amén. Amigo, ahí están los teléfonos en pantalla, correo electrónico. Manda correo electrónico, que estaremos orando en la montaña de oración. Continuamente estamos orando en la montaña de oración por todas las personas que puedan recibir a Jesús como Señor y Salvador. Así que te bendigo. La paz de Cristo sea sobre toda tu vida. Quiero desde el próximo viernes a esta misma hora, quiero también puedes dar una ofrenda ahí al correo que está ahí en el Select. Puedes dar una ofrenda de amor, y si estás congregando con nosotros por ahí, pues puedes enviar tus diezmos y tus ofrendas ahí en los Estados Unidos. Te bendigo una vez más. Queremos que la paz de Cristo te continúe bendiciendo en todas las áreas, pero es en todas las áreas de tu vida. Así que, amigo, quisiera estar más tiempo contigo en este momento. Los que están allá en Maryland, los que están en Boston, los que están allá en New Jersey, New York, los que están en Oklahoma, los que están allá en toda la Florida. Bendecimos a todos los que están ahí, sus familias. Gracias te damos, y gracias te damos, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Nos vemos el próximo viernes, y recuerda que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.